Vela. Va a comenzar el encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto. Van a sacar desde el medio. Saca desde el medio. Finalmente se lleva la posesión Sagunto con Soto. Soto atrás. Ahora con Alan. Alan otra vez con Soto. 28 jugando atrás con presión de Súa. Pase por detrás de portería. Sigue Sagunto. Finalmente se lo lleva Sagunto. Sagunto atrás con Soto. Presión de Araz. Para la otra banda. Ahora sigue adelantándose. Ahora el capitán de Sagunto. Pase interceptado por Súa. Defensa de Burdiñola. Sigue Aitor Marquegui detrás de portería, detrás de la portería de Ollane. Sale Araz. Araz con Aitor. Tiro. Muy buena parada de la portera de Sagunto.
Sigue Tormarquiegui por la banda. Finalmente decide relajarse. Pase para Llora. Se va largo y ahora para Alas de Sagunto. Sigue Rubén detrás de portería con Alan al centro con Marquiegui con Araz. Muy buena opción acaba de tener el equipo de Burdiñola para ponerse adelante en el marcador en este encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto. Van a sacar desde el punto de bullying. Sigue para Héctor Marquiegui contra dos. Opción que decide rechazar. Sigue Héctor. Pase largo para unas atrás. Cocinando la jugada, están preparando. Figaraz, buena parada de la portera de Alas de Sagunto. Marquiegui detrás de portería. Pase atrás. Llegará detrás de portería. De la portería de Ollane. La portera de Burdiñola. Se va al otro campo. Ahora juega con Marquiegui, capitán 22. 0-0. 13 minutos para que se acabe la primera parte de este encuentro. De momento no estamos viendo muchas cosas que se puedan decir, ni faltas ni goles. Lo deja para Araz. Buen pase, buena ocasión. Y buena parada de la portera de Sagunto, sacando el catcher y cogiéndolo bien. Justo le tiraba hacia el punto donde se cruzan el poste y el palo superior. Sigue Soto de parte de Sagunto, retrocede.
intensa, pero finalmente se va por la banda. Segundo palo interceptado por Marquiegui. Marquiegui que sale ahora mismo en la contra. Tiro desviado. Para Ollán, ocasión increíble. Ha tenido ese pase de Julen, ahora sigue a la segundo, pero ha estado bien. Aquí ese pase. Sigue Ñau. Ya la deja atrás para Marquiegui. Pase para Aitor Marquiegui, que lo recupera bastante fácil. Marquiegui pase, segundo palo que no ha podido coger Arat, que se vuelve en contra. Ya las desaguantó. Fuera de los límites del pack. Marquiegui le sale otra vez, ha sido sacar el pack y volver ahora a sacar el pack, ahora desde el centro en esta ocasión. Presionando arriba a Marquiegui, buena ocasión, ahora gira, pero no consigue recuperarlo y Arat va atrás a planificar la jugada, tener bien claro la cabeza que quieren hacer. Aitor Marquiegui pidiendo pase, así es, al centro para Ollán. Arat atrás, jugando con Aitor Marquiegui. Finalmente retrocede para calmarle el juego. Juega con el Ñau con Aitor, le pilla velocidad. Buena ocasión y un buen tiro. Pero le ha parado con la guarda, con la parte baja de la guarda. Sigue Aitor Marquiegui. El tiro. Muy buen tiro. Muy buena parada de la portera de Sagunto. Ha sido tiempo muerto de parte de Sagunto. Ahora vamos a confirmar el tiempo muerto. Aún no lo ponen.
Vamos a comenzar después de esta breve pausa. Vamos a sacar desde el punto de bowling. Sacan desde el campo de Sagunto. Sagunto sigue con la banda. Ayuda 2 para 1 el centro. Finalmente ha sido falta diferida a favor de Burdiñola. Ha frenado, pero finalmente se ha resbalado el jugador. Se ha chocado con la portera Ollane. Sí, Aitor Marquegui, oportunidad clara para ponerse delante en el marcador. Sigue Aratz con Ollán, Aratz. Pitado zancadilla, creo que sí. Vamos a ver qué dice el colegiado. No, ha sido 2 minutos por carga. Oportunidad para el equipo de Burdiñola para ponerse adelante en el marcador. 7 minutos para que se acabe la primera parte de este encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto. Marquegui jugando por la banda, el capitán 22. Pase tranquilo para Aratz con Ollán. Ollán otra vez para Aratz. Aquí se juega con el ping-pong. Uno para otro y otro para tú. Para atrás Aratz con el 21. Que tira. Buena ocasión, pero finalmente se va por el lado del poste. La falta ha sido de Alas de Sagunto, de Alan. Buena parada de la portera de Sagunto. Está haciendo excelente trabajo con el catcher. Van a disponer sacar desde el punto de bowling. Este power play no nos ha dejado por ahora con algún gol. Ahora sí para Aitor Marquegui. Marquegui, tiro que se va arriba, ahora lo recupera Ollán con Marquegui. Marquegui lo deja atrás para Aratz, asistente para asistente, ahora capitán. Buena intervención de Soto lo deja para Diego. El tiro raso que no tenía posibilidades de meterse en la portería de Burdiñola. Ahora Aratz jugando atrás con presión de Lucero, el capitán de Alas de Sagunto. Sale al ataque Aratz para Marquegui. Marquegui le va a tirar, buen tiro y buena parada de la portera
Alas de Sagunto. Ahora Alas de Sagunto, tras presión de Unash devolviéndoles atrás. Ahora Araz coge el mando de la presión, sigue por la banda con Rubén que se va solo de dos jugadores. Arriba Araz tranquiliza el juego jugando atrás para Aitor Marquegui. Tiro y gol. Gol de parte de Burdiñola. El pepinaco que ha soltado Marquegui a la portería de Sagunto, que se ha ido por al lado de un poste. Tiro fuerte tiene Aitor Marquegui y por eso creo que ha sido este gol posible. Seguimos 0-1 a favor de Burdiñola. 4 minutos con 50 para que se acabe la primera parte de este encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto. Tiro, pero se ha ido arriba. Se ha desviado el tiro. Finalmente Aitor Marquegui. Atrás para Araz. Sigue Alas de Sagunto, 3 para 3, 1 para 2. Intenta dejarlo atrás, pero ahí ha estado bien Marquegui. Marquegui pase para Araz. Araz por la banda. Araz coge el medio. Muy bien Diego por defensa. El capitán Lúcero ahora para el centro. Lo deja para Soto. Soto tira. Muy bien Ollane, la portera Ollane. Jalando ese tiro que era difícil porque lo ha dejado atrás el delantero. Segundo palo y gol. Vaya golazo de Aitor Marquegui con la asistencia de Araz. Ahora vamos a confirmar si es la asistencia de Araz, pero yo creo que sí. Estaba bastante junto para hacer el pase segundo palo y que se la levante Aitor Marquegui. Y de tiempo muerto, no hay tiempo muerto. Para sacar desde el centro. 0-2 en el marcador a favor de Burdiñola. Aitor Marquegui detrás de portería con presión de Rubén de parte de Alas de Sagunto para Araz. Tiro, muy bien la portera. Ahí vemos el gol de antes que ha dado el 0-2, que ha sido el gol de Aitor, y asistencia de Araz, 21. La contra de Marquegui de parte de Burdiñola. La de uno, pase para la otra banda. Ahora Eñau juega atrás. Jugará Sua que tira. Se va para un lado. Sua en su campo, que se va al otro. Sigue Alas de Sagunto. Alas de Sagunto intenta presionar arriba, sigue alguna posesión, pero finalmente los defensas le quitan. Ahora Araz
atrás jugando detrás de portería. Jugando con Súa por la banda, 57. Una ocasión que acaba de tener el conjunto de Burñola. Sigue Arat, ahora Lúcero con Neñaut, que pase. Muy buena parada de la portera de Alas de Sagunto. Soto atrás de portería. Juega con Alan. Luisa. 45 segundos para que se acabe la primera parte de este encuentro. 0-2 a favor de Burdiñola. Marquiegui intentando meterse en la defensa de Alas de Sagunto. Ahora Arat jugando con Ayora, finalmente lo tiran atrás para despejar. Ahora Marquiegui con la presión de capitán de Sagunto. Marquiegui pase para Arat. Finalmente suena el pitido y termina la primera parte de este encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto.
Empieza la segunda mitad de este encuentro. Sigue Burñuel atrás para Ollán. Ahora Araz jugando atrás. Un Marqués que deja pasarla para Soto. Soto que tira y se queda el pack en el aire. Diego que tira, muy buena parada de la portera Ollane. Buena parada de Ollane.
Sigue Marquiegui para el centro. Tira. Buena parada con la guardia. Sigue Arat. Ahora atrás para Aitor Marquiegui con Katisha. Para Arat. Lo consigue Arat para jugar atrás con Katisha. 99. Otra vez Arat. Con Marquiegui atrás. Otra vez tiró, muy bien cerrados las guardas. La portera de Sagunto juega un hacia atrás con Aitor Marquiegui para Arat. Sigue Marquiegui. Tiro potente que ha sabido bien controlar la portera de Sagunto. Finalmente se lo lleva Katisha en el pase largo. Presión intensa de parte del capitán de Alas. Tiro interceptado por el defensa de Sagunto. Ahora Arat peleando en valla. Para Katisha con Marquiegui. Presión de Lúcero para Arat. Sigue Marquiegui, ahora Arat. Interceptado. Uy, buena ocasión que acaba de tener el conjunto de Briñola. Acercándose más al 0-3. Atrás. Tiro y muy buena parada de la portera de Sagunto con el catcher, que ha levantado el catcher para cogerlo. Con Arat. Tira. Buena parada. Lo coge muy bien la portera de Sagunto, que está haciendo un partido increíble, sobre todo con el catcher, que está cogiendo bastante. A sacar desde el punto de bullying. Por banda con Diego se tira, muy bien, remate y gol en el remate y Alas de Sagunto poniendo el 1-2 en el marcador a 13 minutos con 50 segundos para que se acabe la segunda mitad. Van a sacar desde el medio. Lo lleva ahora Aitor Marquiegui. Sigue Arat. Haciendo el centro. Jugar con Marqui. Con Arat. Más adelante.
Ahora Ollán. Ollán con Marquiegui. Marquiegui con Araz. Araz intenta meterse en el centro, pero finalmente lo deja ahora Marquiegui atrás para Diego. Diego que se va al centro y gol. Segundo gol. Segundo seguido de Alas de Sagunto, poniendo el 2-2. Vaya remontada que estamos viendo de Alas de Sagunto. Ahora empate 2-2. Antes estaban 0-1, 0-2, 1-2 y ahora 2-2. Sacan desde el centro. Vemos a la afición del equipo de Burdiñola. Ahora Diego que lo tira. ¡Uy! Ese tiro, mejor dicho, ese desmarque que ha sabido aprovechar bien el delantero de Sagunto, que tira arriba. Tiro despejado por la portera Ollane. Ahora se lo lleva Burdiñola. Ahora Aitor Marquiegui por el centro. Finalmente lo pierde en manos de Rubén. Portería de Sagunto. Ahora Huesitos. Sigue Burdiñola arriba con Araz. 1 contra 3. Ahora Huesitos, que le quita Marquiegui. Marquiegui que va al centro, se parará, tiro. Muy buena parada de la portera del Sagunto. Finalmente se lo lleva a Burdiñola. El pack a 11 minutos de que se acabe este encuentro. Araz jugando atrás con Katisha. La grada se anima. Ahora Aitor Marquiegui con Araz. Araz sigue arriba. Tiro. Muy buena parada de la portera de Sagunto. Para Aitor Marquiegui. Marquiegui juega solo al centro. Se va Aitor Marquiegui, tiro, buena parada, el remate que se queda justo en la línea de meta, la línea de gol, mejor dicho, de la portería de Alas de Sagunto.
Sigue Katisha. Katisha para Markiegui. Markiegui que gira. Muy bien. El defensa Huesitos. Tiro. Muy bien también el defensa Araz. Parando con el pie. Sale Aitor. Sacan desde el punto de bullying. Finalmente la posesión se lo lleva a Julen de parte de Burdiñola. Pase para la otra banda, para Aitor Markiegui, capitán, que está haciendo un partido increíble. Pase interceptado por Rubén. Finalmente se lo lleva a Soto. Ahora con Diego, que se va solo por la banda, intentando coger el centro para chutar. Muy buena parada de parte de Ollane. Creo que se le ha quedado en el casco el tiro. Tiempo muerto de parte de Burdiñola. Volvemos en un minuto. Segundos para que se acabe el tiempo muerto. Ahora Araz para Markiegui. Markiegui jugando arriba. Pase para Araz. Araz. Otra vez Araz. ¡Juega Araz y gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de meter el conjunto de Burdiñola! Vemos a la afición volviéndose loca. Vamos a ver ahora de quién ha sido el gol. Finalmente se lo lleva Lucero, que tira. Muy bien, la portera Ollane. Sigue presionando Súa, que finalmente no se lo lleva. Gol de parte de Burdiñola, ahora que se pone 2-3. Araz Echeverría ha sido el autor del gol, el último gol que hemos visto del conjunto de Burdiñola. Pase para solo. Muy bien. El defensa Aitor. Ahora 1 para 1.
el contraataque de Marquiegui. Muy bien también el defensa de Sagunto. Sagunto sigue intentando tirar, pero lo coge ahora Aitor Marquiegui. 2 para 2. Espera a su compañero, finalmente lo tira. Sigue Aitor Marquiegui. Solo pase, pase. Remate. Qué buena parada de la portera del equipo de Sagunto, que es Yaiza, que pone en las fichas. Ahora Marqui jugando atrás, pase para Arats, para el centro, que decide tirar. Muy bien, el defensa Soto. No era Soto, era Pedro. Ahora Sua jugando con Arats. Arats por banda, con presión de Huesitos. Sigue Aitor Marquiegui. Tiro potente. Finalmente también se lo lleva otra vez Aitor Marquiegui. Sigue Goyan. Ocasión clara que acaba de tener el equipo de Burdiñola. Ahora la contra de Rubén. El tiro lejano. Ahora sí Soto jugando atrás con el 28. Sigue Ollán que recupera el pack. Muy bien el defensa Alan. El 40 creo que es. Ahora Soto. Alan era 46. Ahora Soto, 28. Golpe fuerte en valla y ahora es para Alan otra vez. Se lo lleva Sua, que retrocede para buscar al capitán Marquiegui, con presión de Soto, que finalmente se pone en carrera. Va solo, tiro de reversa y al palo, directo al palo, desviado por la trayectoria. Ahora Arats. Ahora falta diferida a favor de Burdiñola en este power play. Ahora tiene que aprovechar para ponerse más adelante en el marcador, aprovechar ese power play a favor de Burdiñola. Vamos a ver quién ha cometido la falta, esta última falta que va a decir el colegiado que ahora van a sacar.
Ahora para Ollán juega con Arat. Ahora Aitor Marquegui en medio de la pista para Ollán con Marquegui esperando a Arat va a intentar girar, tiró, una oportunidad para el equipo de Burdiñola. Pase atrás para Marquegui para Arat. Ahora Marquegui. La falta ha sido de Alan, la segunda falta de este encuentro. Si llega la tercera, expulsado a 1 minuto 30 de que se acabe el segundo periodo de este encuentro entre Burdiñola y Alas de Sagunto. Oportunidad clara. Buena defensa de parte de Burdiñola. Ayora despejando arriba para Aitor Marquegui. Finalmente se choca con el árbitro, con el colegiado 33. Tira arriba. Se va por encima de la valla. Ollán, ahora Marquegui intentando cogerlo, pero termina este encuentro 2-3, ganando Burdiñola. Terminamos este encuentro ahora, pero no os vayáis que hay otro encuentro ahora mismo. Son todos seguidos, ahora cortamos un poco. Descansamos y volvemos a un momentito y seguimos con otro partido. Hasta luego.